A la joven que humillaron por vender algodones de azúcar, la enamoró el neurocirujano más brillante cuando leyó lo que ella había escrito en un billete. Parte 1. Cuando le arrojaron una moneda al suelo en lugar de pagarle en la mano. Ella no dijo nada. Solo levantó el rostro. Recogió la moneda. Y sonrió con los ojos húmedos. Gracias, dijo con una dulzura que no merecían. Tenía 19. Una mochila rota. Un carrito oxidado. Y una caja con palitos de colores que flotaban como pequeñas nubes azucaradas. Se llamaba Amelia. Y todos los jueves vendía algodones frente al Hospital General, donde la ignoraban médicos, enfermeros, familiares y taxistas que la veían como parte del mobiliario callejero. Pero ese jueves, ese en particular, una ráfaga de viento tumbó su carrito, y la lluvia que no estaba en el pronóstico empapó su ropa, mojó sus libretas y rompió una bolsa, dejando caer una decena de billetes de 20 pesos escritos con tinta azul. Un residente de neurocirugía pasó junto a ella. Resopló y le dijo sin mirarla: «Tapa eso o van a pensar que estás vendiendo droga». Ella ni siquiera lo miró. Solo tomó uno de los billetes, el más arrugado, y lo guardó en su bolsillo con una expresión distinta, como si ese papel tuviera otro valor que nadie más conocía. Horas después, en el pabellón 4C, el doctor Alonso Quintana se quitaba los guantes tras una cirugía de 9 horas. Neurocirujano estrella. Padrino del Programa Nacional de Neurociencia Infantil. Famoso por ser arrogante, preciso y tan frío como una bandeja de acero. Se lavaba las manos en silencio, cuando el mismo residente entró con risa burlona. Doc, la vendedora de algodones, otra vez se puso a llorar frente a la entrada. La vi escribiendo cosas raras en sus billetes. ¿Usted cree que sea como esas que tienen esquizofrenia? Alonso no respondió, pero algo en esa frase lo detuvo. ¿Billetes escritos? ¿Qué decían? No sé, palabras feas. Cosas como «tu hermana no murió por el tumor». Le temblaba la mano derecha desde un año antes. O no era bipolar, era mal diagnosticada. El doctor lo miró fijo, con esa mirada que da miedo hasta sin levantar la voz. Dime que te quedaste con uno de esos billetes. 5 minutos después. El papel estaba sobre su escritorio. Tenía una mancha de azúcar, una letra infantil y una frase que nadie en el hospital estaba preparado para leer. Si tu madre tartamudeaba, era el lóbulo izquierdo. No era ansiedad. Ella lo sabía. Pero ustedes no la escucharon. No tenía firma. Solo una fecha. Un año atrás. El corazón de Alonso se detuvo un instante. Porque su madre, muerta hacía exactamente un año, fue diagnosticada con ansiedad severa. Y se quitó la vida una semana después de que él, el neurocirujano más brillante del país, le dijera que todo estaba en su cabeza. Esa noche no durmió. Revisó su expediente. Escuchó las notas de voz que nunca tuvo valor de borrar. Y encontró una sola. De madrugada. Donde ella decía entre lágrimas: me tiemblan las palabras. No la voz. Nadie me escucha. Ni tú. A la mañana siguiente. Salió del quirófano. Se quitó la bata. Y bajó hasta la reja del hospital donde Amelia vendía. Pero ella no estaba. Solo estaba el carrito. Mojado. Vacío.
con una nota doblada pegada al mango. No busco atención. Solo evitar otro error. Lo mío no es locura. Es memoria. Y en la esquina, pegado con cinta, otro billete escrito a mano, con una frase que terminaría cambiando el rumbo de su vida. ¿Y si el paciente no está loco, y solo es más cuerdo que nosotros? Parte 2. Alonso no sabía cómo encontrarla. No tenía apellido. No tenía dirección. Ni siquiera una red social. Lo único que tenía era un carrito abandonado, 3 billetes escritos, y una curiosidad que ya no era solo intelectual, sino emocional, casi visceral. Volvió cada día a la misma hora. Se quedó en la reja. Esperó bajo el sol. Luego bajo la lluvia. Pero Amelia no volvió en una semana. En cambio, sí volvió su recuerdo. Esa mirada sin miedo. Esa sonrisa herida. Esa forma de hablar bajito pero con ideas que cortaban el aire. Hasta que una enfermera le dijo algo inesperado. ¿Está buscando a la chica de los algodones? Mi sobrina la conocía. Estudiaban juntas en un taller de literatura, en la cárcel de mujeres. Alonso parpadeó. ¿Ella estuvo presa? La enfermera bajó la voz. No. Pero su mamá sí. La visitaba cada semana. Decían que hablaban de medicina como si fueran neurocientíficas. La señora murió ahí adentro. Y la niña dejó de ir después del entierro. La palabra entierro lo golpeó más de lo esperado. Y recordó algo. Una nota sin firma, puesta en la lápida de su madre un año atrás. Ella no se fue. La empujaron con negligencia disfrazada de protocolo. Pensaron que fue un familiar dolido. Ahora él no estaba tan seguro. La encontró de nuevo una mañana. No en el hospital, sino en un parque de la colonia Doctores, vendiendo algodones de azúcar con forma de mariposas. A niños que se reían sin saber que esa chica tenía un cuaderno con más diagnósticos que muchos residentes. La saludó. Ella no lo miró. Solo dijo: no vine a provocar. Vine a olvidar. Pero parece que ni uno ni otro me sale bien. ¿Quién te enseñó esas cosas? Mi madre. Era auxiliar de enfermería, con acceso a las notas médicas. Se las llevaba para leer en voz alta porque no sabía leer bien. Y yo le ayudaba a entender lo que no podía pronunciar. Alonso le mostró uno de los billetes. Ella lo tomó. Lo giró. Y escribió algo en el reverso sin que él pudiera leerlo. ¿Qué pusiste ahí? La clave para que dejes de operar con los ojos cerrados. Pero no voy a decírtelo. Búscala tú. Esa noche Alonso revisó 23 casos cerrados por trastornos psiquiátricos. Y encontró algo inquietante. Una niña diagnosticada con brotes psicóticos. Cuando lo que describía era sinestesia auditiva. Un anciano internado por alucinaciones. Cuando lo que tenía era una reacción adversa a un medicamento descontinuado. Y una mujer. Una sola. Que escribía frases en servilletas. Que cantaba en vez de hablar. Y que tartamudeaba solo cuando la miraban directo. La madre de Amelia. En el expediente. En la última hoja. Una nota sin sellos. Sin firma. Sin validez legal. La paciente no está loca. Solo vivió en un mundo que no la supo escuchar. Amelia tenía 12 años cuando escribió eso. Lo supo por la caligrafía. Por el dibujo al lado. Una nube con forma de algodón de azúcar. A partir de ese momento, algo en Alonso cambió.
Y por primera vez, el neurocirujano que creía tener todas las respuestas empezó a hacerse preguntas que dolían. Y Amelia, que parecía vivir del azúcar y los colores, estaba a punto de entregarle algo que nadie en su mundo estaba listo para recibir. Una libreta con 42 billetes escritos, cada uno con un caso clínico desechado, y una frase final escrita en la portada con tinta roja. No soy médica. Solo escuché con los ojos abiertos. Parte 3. Cuando Alonso abrió la libreta. No era solo un archivo improvisado. Era una autopsia emocional al sistema de salud. Cada billete llevaba escrito un caso, una fecha, una observación médica y una pregunta que nadie se atrevió a contestar. ¿Por qué se trató como psicosis lo que empezó como un temblor leve? ¿Qué médico omitió que el paciente tenía un tumor visible en la resonancia? ¿Por qué ella decía, me tiemblan los recuerdos, y nadie le preguntó qué recordaba? Cada página dolía. Porque no eran solo notas. Eran pequeñas lápidas de papel. Y Alonso supo que muchos de esos pacientes habían sido suyos. O al menos habían pasado por su planta. No durmió esa noche. Ni la siguiente. Empezó a comparar expedientes. A revisar grabaciones. A confrontar diagnósticos con lo que Amelia había dejado escrito. Y descubrió lo impensable. En al menos 6 casos. La chica de los algodones había detectado errores de interpretación. Omisiones graves. Y hasta falsificación de firmas en actas médicas. No era intuición. Era una mente entrenada por la vida. Una inteligencia callejera con precisión quirúrgica. Pidió una reunión con el comité ético del hospital. Llevó los billetes, la libreta y los informes corregidos. Pero cuando terminó su exposición, uno de los directores le lanzó una carcajada seca. ¿Pretende que reformemos protocolos clínicos porque una vendedora de dulces escribe cosas en papel? Alonso se levantó, cerró la carpeta y lanzó una frase que nadie esperaba escuchar de su boca. Esa vendedora de dulces me enseñó más medicina en 42 billetes que ustedes en 4 años de ceguera institucional. Lo suspendieron temporalmente. Lo acusaron de alterar historiales, de manipular evidencias, de actuar fuera del protocolo. Amelia lo supo antes que él. Lo esperó en la reja. Le tendió un algodón rosa. Y le dijo con voz suave. No es castigo. Es limpieza. ¿De qué? De todo lo que creías que era intocable. Esa noche caminaron por las calles del centro. Él sin bata. Ella sin carrito. Y hablaron por horas. No de medicina. Ni de justicia. Sino de dolor. De cómo era vivir sabiendo que nadie te cree. De cómo se muere una madre cuando le dicen está loca en vez de le escuchamos. De cómo un sistema puede romperse no por falta de tecnología, sino por falta de humildad. Y entonces, en una esquina, ella sacó un billete nuevo. Lo escribió frente a él. Y lo dobló en 4. Se lo puso en la mano. Y se fue. Sin decir una palabra más. Él lo abrió. Y leyó lo siguiente. Si en tus cirugías cortas para sanar, ¿por qué nunca cortaste el silencio que mató a tu madre? Alonso se quedó quieto. Como si el asfalto se hubiera vuelto agua. Como si todo el conocimiento del mundo no pesara nada frente a esa frase escrita con marcador barato. Esa noche, por primera vez en 10 años, lloró. No por vergüenza, ni por miedo,
sino por entender que había amado mal, operado mal y callado demasiado. Y supo, con cada fibra, que estaba enamorándose de la única persona que lo obligaba a mirar donde él siempre había evitado. Amelia. La de los algodones. La de los billetes. La que hablaba bajito pero dejaba cicatrices con palabras. Parte 4. El video apareció de madrugada. En una cuenta anónima. Filmado con baja calidad. Pero con el audio claro. Era Alonso leyendo en voz alta uno de los billetes de Amelia. El de la niña con alucinaciones que en realidad escuchaba frecuencias de los monitores médicos. La publicación incluía una foto. Un diagnóstico oficial tachado. Y la frase. Una niña fue sedada para que dejara de escuchar lo que nadie quería oír. Se viralizó en 12 horas. Y en 24. La Junta Médica Nacional abrió una investigación. Pero no todos aplaudieron. Algunos médicos comenzaron a acusar a Amelia de espionaje, de manipulación de datos, de alterar evidencias con poesía barata, y de dañar la reputación de un hospital que presumía cero negligencias en 3 décadas. Una tarde, cuando Alonso fue a buscarla a su punto habitual, el carrito no estaba. Ni sus cosas. Ni sus colores. Solo encontró, pegado con cinta en un poste, otro billete, doblado, con una mancha de sangre seca. La verdad sin respaldo, es solo un susurro que desaparece con el viento. Él supo en ese instante que algo no iba bien. Y activó todo lo que tenía a su alcance. Contactos. Registros. Hasta cámaras de seguridad de la zona. Y entonces, la vio. 3 hombres la rodeaban. No la golpeaban. Pero la presionaban. Le hablaban al oído. La metían a la fuerza en un taxi sin placas. Amelia desapareció 48 horas. Hasta que una enfermera recibió un sobre cerrado. Sin remitente. Sin dirección. Solo una nota con 3 palabras escritas en marcador. Devuélvelo al cielo. Adentro. Una libreta nueva. Con 10 páginas escritas. Y una hoja arrancada. La hoja que Amelia siempre guardaba pegada al fondo de su mochila. La que nadie podía ver. La que nunca había mostrado. Ni siquiera a Alonso. La enfermera la llevó directamente al doctor. Y él la abrió con las manos temblorosas. Era un resumen clínico. Pero no de un paciente. Era de Amelia. Paciente, Amelia C. Pacheco. Edad, 19. Síntomas: hipermnesia emocional, tendencia a asociación simbólica, retención verbal involuntaria, diagnóstico ignorado, trastorno de superobservación no patológica. Una frase al final. Lo recuerdo todo. Hasta lo que no quieren que recuerde. Entonces lo entendió. Amelia no solo era observadora. Era incapaz de olvidar. Cada conversación. Cada diagnóstico. Cada error cometido frente a ella. Quedaba archivado en su memoria como si fuera una grabadora humana. Y por eso era peligrosa. Porque no necesitaba pruebas. Ella era la prueba. El escándalo llegó a los noticieros. Y la presión pública obligó al hospital a responder. Pero en vez de aceptar responsabilidades, emitieron un comunicado brutal. La señorita Amelia P. no posee formación médica, ni certificación legal. Por lo tanto, toda información emitida por ella carece de validez científica. Y justo debajo, un fragmento del juramento hipocrático.
citado como excusa para desacreditarla. Esa misma noche, Amelia apareció. Entró al hospital por la puerta principal, vestida con una bata blanca que no era suya, acompañada de Alonso, que la tomó de la mano, frente a todos, y dijo solo una frase: si ella no es válida, entonces yo tampoco. Y puso su renuncia sobre el mostrador. Detrás de ella, decenas de pacientes, familiares y médicos jóvenes que habían leído los billetes empezaron a dejar papeles sobre la recepción. Mi hermana no estaba loca. Mi abuela murió sin diagnóstico. Mi hijo tenía algo que nadie quiso ver. El hospital entró en crisis. Pero eso ya no importaba. Porque Amelia, sin pedirlo, sin buscarlo, sin firmarlo, ya había iniciado una revolución silenciosa. Y Alonso, el neurocirujano de hielo, estaba rendido. No por compasión, sino por amor. Un amor improbable, imposible, pero irreversible. Parte 5. Se fueron juntos, sin rumbo fijo. Dejaron atrás el hospital, la ciudad, y todo lo que dolía con nombre, uniforme y horarios. Alonso rentó un pequeño local en un barrio olvidado, y con Amelia montaron un centro comunitario, sin logos, ni jerarquías, solo un pizarrón, una grabadora, y una caja con lápices de colores. Lo llamaron consultorio de papel, y el lema lo escribió ella, con marcador azul, en la pared de entrada. Aquí se escucha primero, y se diagnostica después. Al principio solo llegaban niños, curiosos, con preguntas raras, con dolores que no dolían en el cuerpo, pero que pesaban en el pecho. Amelia los escuchaba, dibujaba lo que decían, y escribía frases que luego Alonso interpretaba con precisión clínica. Era como si el lenguaje se hubiera reordenado. Ella traducía el alma, y él traducía el cuerpo. Un día llegó una mujer de rostro cansado, diciendo que su hijo hablaba con los árboles, y nadie quería atenderlo. Ni la escuela, ni los psicólogos, ni su propia familia. Amelia no lo juzgó. Lo escuchó por 3 horas. Y luego le escribió una sola línea en una hoja de cuaderno. Él no escucha voces. Escucha las frecuencias que ustedes ya olvidaron. Alonso lo examinó. Descubrió una condición auditiva rarísima. Y se lo confirmó con estudios. La madre se fue llorando. No por miedo, sino por alivio. Así pasó un año. Y el rumor del consultorio de papel se esparció como incendio de esperanza. En barrios marginados. En comunidades rurales. En zonas donde la medicina no llega. Pero el dolor nunca falta. Y un día, sin esperarlo, les llegó una carta sin remitente. Era de la Asociación Mundial de Neurodivergencias Aplicadas, invitando a Amelia a dar una ponencia virtual. No como médica, sino como testimonio estructurado de memoria clínica empática. Ella se negó al principio, pero Alonso la animó. Y esa noche, Amelia habló frente a una cámara, con la voz entrecortada y los ojos firmes. Contó su historia, la de su madre, la de los billetes, la del hospital, la de Alonso. Y al final, dijo solo esto: no quiero ser doctora, ni mártir,
Solo quiero que la próxima vez que alguien diga, me duele, no le pregunten dónde, sino desde cuándo. Miles de personas compartieron el video. Lo tradujeron. Lo imprimieron. Lo proyectaron en escuelas. En centros médicos. En casas donde alguna vez se cayó a alguien por miedo. Y uno de esos días, un sobre llegó al consultorio. Era pequeño. Blanco. Con un billete doblado adentro. Uno de 20. Escrito con letra diferente. Usted salvó a mi hijo. Sin tocarlo. Solo escuchándolo. Gracias, Amelia. Con amor, una madre que ya no tiene miedo. Alonso la vio llorar. Por primera vez sin contenerse. Y entendió algo. Algo que ni todos sus años de medicina le habían enseñado. Que el verdadero diagnóstico, el más valioso, no se da con palabras técnicas, sino con presencia, con escuchar cuando nadie más quiere hacerlo, con nombrar lo invisible, con creerle a quien el mundo ha callado. Y así, en un consultorio sin placas, sin títulos colgados, sin diplomas, una chica que vendía algodones de azúcar y un neurocirujano que había olvidado cómo llorar, terminaron construyendo algo más grande que un hospital. Construyeron confianza. Puente por puente. Billete por billete. Historia por historia. Porque a veces, para cambiar el mundo, no hace falta bisturí. Solo un oído abierto. Una mirada limpia. Y el valor de escuchar lo que nadie quiere aceptar. Fin.